Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase hoy y hoy vamos a la clase número 9. Para los que se conectan primera vez, mi nombre es Alfredo Barbosa y toda la semana damos una clase gratuita, por lo general los lunes y algunas veces los martes. Y luego de que damos la clase la subimos en el canal de YouTube. Entonces, el tema de hoy vamos a tratar patrón de vela de relleno en un nivel de soporte y resistencia. Hemos venido trabajando patrón vela de relleno, esta es la tercera clase consecutiva y me animé a hacerla porque y cuando terminamos la clase anterior, que fue la vela de relleno, para saber si la vela que rellenaba era de cantidad o de pronto era un giro, se enfocaron en prácticamente en una situación en particular, y el se terminó, y yo que seguían las dudas en el tema. Le agradezco silenciar los micrófonos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Y seguimos. Sí, claro. Entonces, en ese orden de ideas, decidí hacer esta clase. ¿Cuál va a ser el contenido de esta clase? Continuidad o reversión después de una vela de relleno en un nivel de soporte y resistencia. Las recomendaciones y cuáles son los escenarios que pueden ocurrir. De tantos escenarios que pueden ocurrir en una situación similar, tomé como referencia 7 que de pronto son las que ocurren con mayor frecuencia o las que vi dentro de las preguntas que me hicieron. Entonces, como la clase aquella quedó inconclusa, quise hacerla solamente sobre este tema puntual. Entonces, aquí tenemos un nivel, que lo ideal es marcar el nivel aquí. Y para mí, este es mi resistencia, donde cierra la vela. Y aquí en la parte de arriba, la punta de la mecha, sería mi zona de rechazo. ¿Ya? Entonces, ese es, a mí, concepto personal es como yo opero. Tengo mi nivel, que es mi resistencia en este caso, y mi punta de mecha, esto aquí, esta área es mi área de rechazo. Entonces aquí yo tengo que me tocó un nivel acá arriba, que es mi punta, entonces aquí tengo que quedar interrogante si aquí nosotros nos vamos en continuidad o si nos vamos automáticamente en una reversión. Y ese escenario depende de muchos factores, y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la vela rellena o no rellena con la vela que continúa. Aquí tenemos un nivel, las operaciones que dimos la vez pasada eran cuando se encontraba lejos de dos niveles, ¿no? O sea, se encontraba entre niveles. Bueno, que tenemos también como recomendaciones. Lo ideal es que la vela que cierre justo en el nivel de soporte y resistencia. Si mecha o con una mecha pequeña, eso es lo ideal, que es lo que yo les recomiendo a ustedes. Que cuando te vayan a operar, eh, la vela Los frijoles. ¿cómo? Disculpa. No se escucha. Sí, profe, sí se escucha, Sí, sigue. profe, perfecto. Disculpa, Ok, es que tenía el micrófono ahí. Disculpa, sí, profe. Sigue, ok. tranquilo, qué pena. Para los que de pronto son nuevos, yo doy la clase y al final hacemos la pregunta respectiva, correcto, para no interrumpir y poder avanzar. Entonces, la recomendación es lo ideal que la vela cierre justo en el nivel de soporte de resistencia sin mecha con una mecha pequeña. Es lo ideal y lo que yo les recomiendo. Si el nivel es tocado con una mecha, es señal de que ya empezaron a empujar los vendedores. Aquí solamente voy a hacer operaciones, o sea, voy a hacer la interpretación con movimiento alcista.
ocurre lo mismo en el movimiento bajista. Entonces nos alargamos si hacemos alcista y bajista. Ustedes ya le dan la interpretación ya en el sentido contrario. Entonces, si el nivel es tocado con una mecha, es señal de que ya empezaron a empujar los vendedores, o sea, los bajistas, y se debe tener precaución, ya que puede haber un poco de presión alcista, porque a pesar de que la vela tiene rechazo, o sea, la mecha abajo, también los alcistas tienen presión porque tenemos velas continuas de color verde. No sabemos cómo va a terminar la próxima vela porque el nivel se encuentra cerca y el precio puede interactuar con él. Eso lo veremos más adelante, cómo puede hacer esa interacción en ese espacio entre la mecha y el nivel. Otra cosa que debemos tener en cuenta es el tamaño promedio de las 3 velas anteriores y ver si son grandes o pequeñas. Si son grandes no caben en el espacio. Y lo más probable es que reboten el nivel hacia abajo. Pues cita mucha volatilidad y el precio también puede reaccionar al nivel. Si las velas promedio son pequeñas, puede terminar siendo una vela doji. Entonces, esta parte ahorita que entremos en la gráfica y les explico. Si se me pasa, entonces al final me hace recordar esto y yo le digo más o menos qué quiero decir yo con las velas pequeñas y del promedio de las 3 últimas velas. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando tenemos ese acontecimiento en una gráfica? Pueden ocurrir infinidad de escenarios, como yo les dije, pero yo saqué solamente 7 de lo que podrían existir. Ya ustedes con Batetin, revisando el gráfico del día a día o los históricos, que algunos que tengan un poquitico más de tiempo lo pueden corroborar y encontrarán lo mismo que le dije, inclusive encontrarán otras diferentes, adicionales, pero las más comunes son las que les voy a presentar a continuación. El primer escenario que podemos tener, la vela toca el nivel, o sea, sale alcista, toca el nivel y se vuelva con fuerza a la baja. Las personas que metan aquí buscando que la vela rellene aquí, o sea, perdón, la mecha rellene, sea rellenada con una vela pequeñita aquí, la pierden. Si la hacen apertura de vela esperando que haya el movimiento hacia arriba y nos cierre una velita aquí, la pierde. Entonces la vela inicia, toca el nivel y se revuelve con fuerza. Tocó, se volvió con fuerza, dejándonos una vela roja. Esta vela se conoce como patrón pinza. También es uno de los patrones en reversión más confiables. Porque aquí nosotros esperamos que la vela no llegue como a la mitad de la mecha de aquí y nos vamos a la baja. Entonces tenemos el respaldo de estas dos mechas, de aquí, y esta mecha cambiándome el color de la vela rojo, está confirmando que los vendedores tienen fuerza y son los que están dominando. Ahora son una fuerza dominante. Entonces, es uno de los patrones cuando yo uso reversión así, después de la vela giro, opero en la tercera mecha. En este caso tengo 2, espero la siguiente. Lo mejor antes de operar es esperar un buen rechazo en el nivel para operar a la baja. Porque ya conocen, los que han visto los videos y los que están conmigo en las mentorías, saben que nos apoyamos en los niveles. Y en los niveles y en los precios ocultos. Entonces, nosotros esperaremos que el precio llegara aquí, lo hiciera despacio, toca el nivel y automáticamente rechaza con fuerza. Ese es el movimiento instantáneo, tocó y rechazó con fuerza. Y esa fuerza tiene que ser visible. Ya lo que han seguido los videos ya saben cómo operamos la fuerza. Ahora, el escenario 2. Otra vez nos adelantamos al movimiento del precio y operamos a la baja, esperando que la siguiente vela se vaya a esa dirección. Lo que hace el precio es bajar un poco y subir con fuerza, también perdiendo la operación. Movimiento contrario, esperamos que como ya no hizo una mecha aquí, tocó el nivel, porque efectivamente el precio tocó el nivel, pero nos dejó mucho espacio aquí. Lo ideal es que la vela hubiera cerrado por aquí, con espacio mínimo. Entonces el precio bajó un poco, que es aquí, tocó un área, de pronto un nivel que está en la parte de atrás, y fue rechazado con fuerza, le cambió el color de rojo a verde, siguió subiendo y se detuvo justo en el nivel. Entonces aquí, después de esta vela, es donde realmente deben operar a la baja, esperando esta vela porque se anticiparon un minuto. Entonces muchas veces los traders novatos se anticipan a las operaciones, se adelanta por un minuto. Entonces aquí se adelanta por un minuto, esperando operar a la baja. La vela
comenzó bajista, pero cambió su dirección, terminó siendo alcista, cerrando justo en el nivel. Y después esta vela es la que sale roja. Entonces, el trader novato dice que el precio o el mercado lo engañó, perdiendo $1 y a veces hasta en demo. Entonces, dice que hay manipulación del mercado, que el broker es manipulador. Pero realmente lo que hubo fue un mal análisis por parte del trader. Entonces, aquí el precio lo engañó, porque el mercado siempre va a tratar de engañarnos para quitarnos la plata a los traders pequeños. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que capacitar para evitar caer en este tipo de engaños, porque esto es engaño. Más que manipulación, yo digo son engaños de precio. Otro escenario que podemos tener, el escenario 3. La siguiente vela puede terminar siendo una vela débil, doji o martillo. Y tenemos un doji aquí, que realmente ahí sí nos tocó el nivel, terminó justo rellenando la mecha. O puede ser tipo martillo, también rellenando la mecha. Entonces puede tener una vela aquí, una mecha abajo y arriba no tenga mecha. Pero aquí está rechazando el nivel. Ya tenemos un rechazo aquí, tenemos un rechazo aquí, tenemos rechazo aquí, tenemos rechazo aquí en ambos escenarios. ¿Qué esperaremos nosotros? Tocar el nivel nuevamente y pueda rechazado a la baja. Entonces, después de esta vela, o de estas dos velas, cualquiera del escenario, o de la anterior, es cuando nosotros debemos irnos a la baja. Mientras tanto, mientras exista esta mecha grande, lo que yo le aconsejo es esperar. Si tenemos experiencia, la vela sale alcista, toca el nivel, nos vamos a la baja. Si ya tenemos ojo de águila, que ya podemos determinar la fuerza del movimiento de la vela, podemos buscar un movimiento bajista. Pero si no estamos tan experimentados, lo que le aconsejo no adelantarse al mercado y esperar una vela que le rellene el movimiento. Si sale una roja, que pues también puede ocurrir desde aquí, y sin tocar el nivel, hay que tener precaución también, porque de pronto la otra vela se devuelve y toca el nivel, rellenando el espacio, o puede que la otra siga bajista. Habría que mirar el escenario en ese momento, hacia donde realmente pueda irse la vela. La vela inicia al alza, toca el nivel y es rechazado quedando la vela alcista con una pequeña mecha en la parte superior. O también puede tener en la parte inferior o en ambos lados. Después de la vela doji que toca el nivel, puede ser que el precio continúe empujando hacia abajo, que es lo que les decía a ustedes. Que tenemos un rechazo y otro rechazo. Entonces, como yo le digo, hay probabilidad de que el tercer rechazo sea el que le va a dar el movimiento bajista. Entonces, ya que hay una confiabilidad de que el precio puede hacer la reversión. Entonces, ya aquí con confianza podemos ingresar a la baja. Después que esta vela nos dio la confirmación o esta en su defecto. Tengo una operación que hice hace unos cuantos días, el 14 de agosto. 14 de agosto en la mañana, que es la hora básicamente que yo opero. Prácticamente lo que le estaba explicando ahorita ya. Tengo esta vela con mecha arriba, esta doji de color gris. Me confirmó el espacio aquí, tengo una mechita aquí, tengo esta mechita acá, pero en la parte de arriba y me voy a la baja. Entonces, no tiene casi ciencia. Si nosotros aprendemos a identificar estos movimientos del precio, yo siempre le he dicho, y lo que está en mentoría, el precio, el mercado siempre nos deja huella, siempre deja rastro. Lo que pasa es que nosotros no aprendemos a hablar ese mismo lenguaje, pero una vez nosotros aprendemos a hablar el lenguaje del precio, lo que nos hace, ténganlo por seguro que tenemos bastantes operaciones positivas. Y casi siempre el precio hace patrones repetitivos. Aquí tenemos grande, mediana, pequeña y más pequeña, que es color gris, una vela nula. Si el precio siempre está mostrando aquí agotamiento, tiene mecha arriba, quiere decir que hay presión bajista. Entonces, el precio siempre te está dando a entender, si tú lo entiendes, que es realmente o hacia dónde se quiere dirigir el precio. Solamente interpretar sus movimientos. Lo único básicamente que tenemos que hacer. Tenemos el escenario 4. Si la vela cierra dejando una mecha muy grande, no operar. O sea, aquí la mecha es más grande que la que vimos en los escenarios anteriores. Entonces, aquí ¿qué puede pasar? Una de las tantas cosas que te deja una vela más pequeña que esta con mecha y después te vuelve a dejar otra vela más pequeña que la anterior. Entonces, estas tres velas representan una vela de agotamiento y forman el patrón EMP. Es vela grande, vela mediana y vela pequeña, indicando que la siguiente vela saldrá a la baja. Y aquí hubo un agotamiento del precio y tuvo tres rechazos.
en el mismo nivel. Aquí en el micro que me está dejando un triple techo. Tiene un triple techo. Entonces, una confirmación fuerte de que posiblemente la vela siguiente, con gran probabilidad de que sea bajista. Si aquí la metimos a la baja, la perdimos. La metimos aquí a la baja, la perdimos. Y aquí ya le dieron miedo y no la metieron. Le quedaron 0 ITM, 2 OTM. Y tenemos un quinto escenario. La vela rompe el nivel, pero lo hace con mecha y cierra por debajo del nivel. Si la mecha que rompió el nivel es muy grande, no operar ni a la alza ni a la baja, porque hay presión alcista. Esta vela hubiera terminado por acá arriba, hay que tener precaución, porque la vela puede ser que me baje un poquitico y me termine subiendo, termina por arriba, peligroso. Lo ideal es que el precio cuando llega al nivel llegue agotado, porque si llega con fuerza rompe el nivel. Ya lo que está en la mentoría saben cuando una vela pierde fuerza, cuando se va haciendo cada vez más débil, cuando llega a un nivel. El escenario 6, si observamos que la vela rompe el nivel, retrocede y no puede regresar al nivel roto y cierra por arriba del precio con un tercio, el tercio del cuerpo, entonces la próxima vela podremos ingresar al alza en continuidad. Esta vela rompió con fuerza, bajó un poco, tocó el nivel y se mantuvo un tiempo acá arriba. Se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo. Cerró la vela aquí. El precio una vez que rompió el nivel duró unos 20, 25 segundos interactuando por acá arriba, dándome a entender que los compradores están activos y que los vendedores no están interesados en este nivel. Porque si los vendedores estuvieran interesados en este nivel, toca el nivel, lo puede romper, pero lo debe rechazar. Y debe el precio comenzar a interactuar acá abajo, zona de vendedores, porque esto acá abajo es zona de vendedores. Si me interactúa por ahí arriba, quiere decir que los compradores son los que están dominando en esa vela. Ahora el escenario 7, el último. La vela inicia con gap desde el nivel, lo hace rellenando la mecha, quedando una vela bajista. Estos saltos se ven más que todo en OTC, que es un mercado que casi siempre da mucho gap. En el mercado regular es muy esporádico que salga un gap. Siempre, yo le digo a ustedes, siempre, inclusive aquí no hay mecha. Si aquí no hubiese mecha, y esta vela me inicia justo en el nivel aquí, me sale esta vela bajista, posiblemente la siguiente vela podría ser bajista también, porque aquí esto lo que está haciendo es rellenar los vacíos. Acuérdense que el precio siempre va a llenar espacio. Entonces aquí yo tengo un espacio. Si yo tengo mecha, también tengo un espacio. Entonces el precio aquí cuando llega al nivel y me da un punto de entrada, tocándome el nivel, repasándolo un poquito y le doy fuerza al bajista, me voy a la baja. Porque ya este nivel, o sea, este espacio, perdón, ya está siendo cubierto por la vela que abrió. Entonces ya me cubrió este espacio. Si ya me cubrió el espacio, me da a entender y me lo hizo por debajo del nivel que posiblemente esa vela va a ser bajista. Hay una gran probabilidad de que esa vela sea bajista. Entonces, esta vela, si me da la oportunidad de ingresarla, la ingreso a la baja, o la ingreso a la alza. Porque muchos cometen el error de ingresar a la alza porque creen que esta vela es alcista, me hizo un K alcista, me hizo por debajo del nivel, se vaya a la alza. Y hay gran probabilidad de que la vela sea bajita porque me la hizo por debajo del nivel. Y si me muestra fuerza bajita y me está rellenando el espacio, no me lo rellenó con vela verde, me lo rellenó con un gap. Entonces mi interpretación es bajista, no alcista. Entonces hay que saber cuándo interpretamos los gaps. Bueno, prácticamente todo lo que tenía que explicarle con relación a las dudas de la clase anterior. Yo creo que con esto terminamos lo que tienen que con velas de relleno. Entonces, si alguien tiene una duda, le puede decir por el chat o puede decirlo por el micrófono y la podemos contestar antes que se acabe el Zoom en los minutos que nos quedan. Si no hay duda, terminaremos el Zoom aquí. Confirme, se entendió todo.
Todo bien, profe, gracias. Ok. Todo bien, profesor. Ok. Los términos creo que son sencillos. Ya los que tienen tiempo en el trading, creo que ya tendrán de pronto los conceptos claros. De pronto lo que no se acordaban les sirve para reforzar los conceptos. Entonces, viendo que no hay más preguntas, o no hay preguntas, profe, el ejemplo 5 lo puede explicar de nuevo. Ejemplo 5. Ok. Esta mecha me indica presión. Si esta mecha me queda aquí demasiado larga, significa que los compradores llegaron hasta aquí, llevaron hasta aquí el precio. Pero llegó un momento en que los vendedores ingresaron y me devolvieron el precio hasta acá abajo del nivel. Hay que verlo también cómo lo hace, porque depende del movimiento de la vela en su formación. Si esta vela que se formó aquí me hizo este movimiento, tocó aquí, después me lo rompió, lo tocó aquí, se mantuvo trabajando por acá arriba, siempre haciendo así, y ya en los últimos segundos el precio me hace este movimiento aquí. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? El precio aquí se mantuvo haciéndome fuerza todo el tiempo, y ya en los últimos segundos, en los 2 o 3 segundos, me hizo este movimiento, pero nunca me cambió el color de la vela porque el punto de apertura está aquí, el punto de cierre está acá. Y aquí durante todo este tiempo estuvo dominando los compradores. Y aquí en 2 o 3 segundos hizo este movimiento brusco. Entonces esto no es de fuerza, sino es de desesperación de los bajistas. Porque si el precio de los bajistas llevara fuerza, me hiciera esto. Y está subiendo, llegó al punto máximo, que es este que está aquí. Y los vendedores deben hacer esto. Es mostrarme que tienen intención de bajar. Entonces este movimiento aquí no es el mismo movimiento lineal de acá. O sea, aquí me está mostrando que los vendedores tomaron fuerza en este periodo de tiempo, pero aquí no. Porque aquí lo que me hicieron en 2 o 3 segundos me hicieron este recorrido, pero no me cambiaron el color de la vela. Un desespero del precio. Pero aquí sí hubo presión bajita. Aquí los vendedores tomaron control y ya los compradores no me estuvieron haciendo más máximo, como lo hicieron aquí. Entonces, este movimiento es diferente a este movimiento. Entonces, hay que tener en cuenta los movimientos del precio y adicional hay que tener en cuenta también que si entre más larga la mecha, quiere decir que los compradores llegaron más lejos con relación al nivel roto. Entonces, aquí siempre hay compradores activos y me dejaron el precio lejos. Que quiere decir que aquí, a pesar de que la vela cerró por debajo, hay presión y posiblemente la vela también podría hacer lo siguiente. Si esta vela que está aquí me hizo esto, y me estuvo rompiendo, de pronto me hizo aquí y se mantuvo aquí, oscilando por aquí arriba, y de pronto me hizo aquí despacito y se quedó aquí. Posiblemente la vela siguiente haga esto. Me quedé alcista. O si esta vela me hace esto, llega aquí, toca el nivel y me lo hace así cada rato, me está tocando ahí con fuerza ahí, impulsando con fuerza, impulsando con fuerza. Y me sube ahí y después baja y está ahí interactuando con fuerza, está haciendo esta presión aquí. Ya puede cerrar aquí, por debajo. Pero ya esta vela le abrió el camino a esta vela para que la vela siguiente pueda continuar. Entonces esta vela no cerró por arriba, pero como insistió tanto, le abrió el camino a la vela siguiente para que termine de romper y esta sí termine cerrando por arriba. Entonces, y esto es lo que tenemos que tener cuidado en el momento de que operamos este tipo de situación. Yo lo que aconsejo aquí es mejor esperar
esperar que la siguiente vela haga lo que tenga que hacer en base a eso, hacer el movimiento, sea alcista o bajista, dependiendo la vela siguiente. O sea, esta vela, dependiendo cómo se desarrolle esta vela, sea la alza o la baja, ingresar a la siguiente. Porque aquí posiblemente la vela pueda subir, posiblemente también pueda bajar, pero entonces estamos 50-50 y entonces es muy peligroso. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, terminamos el Zoom. Bueno, chicos, gracias por estar pendiente de la clase. Y estaremos subiendo la clase a YouTube en el transcurso de mañana o posiblemente el miércoles. Y si quieren ¿cómo se llama? Por el canal pueden escribir que algún otro tema que le interese aprender o quiere que le haga algún video relacionado con ese tema y lo podamos tratar en la clase siguiente. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Listo, bueno, no siendo más, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Chao, chao.